Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchile, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Nosotros todas las semanas vamos charlando con un poeta del país, ¿no? De Jujuy a Tierra del Fuego. Los vamos conociendo, no solamente sus textos, sino vamos sabiendo bien cómo llegó la poesía a cada uno de ellos, qué es lo que los llevó a ser poetas, qué es lo que están haciendo, sus obras publicadas. También nos leen poemas al aire y realmente es muy grato escucharlos. Hoy vamos a charlar con un poeta de Córdoba, Maximiliano Jesús Ibáñez. Él es técnico superior en folclore, profesor en EGB3 y polimodal en antropología. También hizo un curso de posgrado en gestión cultural y en gestión y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Sus obras publicadas: Poesía Quemarropa, edición de autor, Villa Carlos Paz en el 2002, Oraciones en llamas y otros gritos, en el 2007, Hacer las cosas simples, edición de autor, en el 2012. También, sus antecedentes como escritor y compositor: se inicia en 1995 como escritor y decidor de poesía de la mano de Jorge Valdivia, profesor de danzas y bailarín del Gran Ballet Argentino. Desarrolla su actividad como artista y tallerista en peñas, centros culturales y espacios afines al cancionero popular latinoamericano. Numerosas composiciones han sido musicalizadas y o grabadas por diversos cantautores como Ramiro González, Inti Guaira, Martín Neri, José Luis Aguirre y Pachi Herrera. Con algunos de los artistas mencionados realizó giras y espectáculos por distintos lugares del país. También da talleres, ahora nos va a contar bien, es docente. Un montón de cosas hace Maximiliano Ibáñez. Lo tenemos en línea. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Claudia, qué gusto poder, estar en tu programa, un poco a la distancia, pero estar en el espacio de los poetas, así que es un gusto para mí. Sí, realmente un placer poder conocerte, ¿no? Y saber, como siempre digo al comienzo, es importante, ¿no? El tema de cuando uno tomó contacto por primera vez con la literatura y cuando la literatura te atrapa. Contanos vos cómo fueron tus primeros contactos con ella. Mira, a mí la literatura me viene por el lado de la danza y de la música, digamos, ese es mi primer contacto. Mira, el profesor de danzas que yo tenía cuando era niño, que debe haber tenido 10 u 11 años, que vos lo nombraste al principio, Jorge Valdivia, es conocido por ahí más por la canción del Celador de Sueños, que es una canción que le hicieron a él y que la supo cantar Orozco Barrientos, Mercedes Sosa. Él era el portero de mi escuela. Es la escuela donde hoy mando a mis hijos y él sí, además de ser un gran bailarín reconocido. Y en la escuela, nosotros nos conocíamos porque yo era alumno de danzas de él, y él sabía que yo era, como le decimos acá en Córdoba, el traga del grado, y que se podía aprender todos los textos de memoria y demás. Entonces siempre en los actos estaba recitando poesías. Y un concurso para armar espectáculos de folclore de todas las escuelas primarias de acá, y yo fui y competí en el rubro de recitador. Me acuerdo que dije un poema de Atahualpa Yupanqui que dije y que lo sigo diciendo hasta el día de hoy porque es un tesoro para mí, ese poema El Quenero de Atahualpa Yupanqui, y me traje el premio para la escuela.
Y unos años después, 2 o 3 años después, cuando yo ya estaba en el secundario, de haber tenido unos 14, 15 años, Jorge me convoca nuevamente para hacer un homenaje a Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui y Armando Tejada Gómez. Entonces, bueno, ese homenaje nunca se realizó, pero yo me había aprendido todos los poemas de memoria, entonces los recordaba, y en las peñas que compartíamos, bueno, los recitaba, digamos, medio de prepo me hacían recitar los poemas de esos autores, y comencé a incorporar Hamlet Lima Quintana, bueno, numerosos autores más que todo ligados al cancionero. Y en algún momento que no sé cuál fue, comencé a decir mis poemas, digamos. Yo siempre tuve inquietud por escribir, y empecé a descubrir que mis poemas también tenían para decirlos, y así empecé, digamos, empecé a decir poemas de otros, míos, y acá estoy, digamos, muchos años después, sacando mis libros, recorriendo lugares, trabajando con músicos. Decinos, en el momento en que vos empezaste a decir, ¿no?, los poemas de otros, con tus amigos, contanos bien la relación con ellos, porque vos ¿cuántos años tenías cuando empezaste? Cuando empecé a decir los poemas en escenarios, sí. 15 años, 14 o 15 años tenía. Y bueno, contanos con todo tu grupo de amigos, ¿eso se solía hacer o bueno, vos fuiste como que diste el puntapié? No, yo era medio un bicho raro. Imagínate que yo vivo en un pueblo que es muy chiquito. Mi pueblo se llama Mayuzumag, está en el Valle de Punilla, a unos 15 kilómetros de Carlos Paz, como quien va para el lado de Altas Cumbres, por la ruta que va para Mina Clavero. Es un pueblito muy muy pequeño, entonces esto de dedicarse a hacer poesía, a hacer música, era una cosa bastante rara, porque en mi pueblo la mayoría de los pibes a esa edad hasta el día de hoy siguen, digamos, dejando la escuela para ir a trabajar a la obra de construcción o cualquier otra changa que se pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, era medio raro esto de hacer la poesía. Llamaba mucho la atención también porque era muy pibe y decía, digamos, yo siempre fui muy apasionado para decir la poesía, entonces con esa pasión desde muy pibe decía los poemas de Armando Tejada Gómez, que fue un poeta que a mí me marcó. Entonces, entre los changos del barrio era una cosa medio rara. Solía juntarme por ahí con gente más grande, que compartía el ambiente peñero de Córdoba, de los espacios culturales, de las peñas históricas de acá de la universidad, como la del comedor universitario, por ejemplo. Pero en mi pueblo era así una cosa medio rara, de ser el poeta en ese momento. ¿Qué sentiste cuando empezaste a leer a Tejada Gómez? Mira, Tejada Gómez es un poeta, te decía, que ha marcado mi vida, ha atravesado mi vida, porque, bueno, yo también vengo de una familia muy humilde, y leyendo a Tejada Gómez me convencí de esto, de que yo también podía hacer poesía, canciones, y que podía vivir de eso, y siempre con la convicción de dedicarme a una palabra para que ya no haya más chicos en la calle, que es un poco lo que hacía Tejada Gómez, que él fue un chico de la calle, de hecho. Y también, bueno, desde muy chico tuve la suerte de cruzarme con gente que me llenó de libros, porque en mi casa no se compraban libros, digamos, no había presupuesto para eso. Entonces me rodeé de gente que me comenzaron a hacer leer Galeano, Paulo Freire, digamos, una infinidad de autores, no solo de la poesía, de la literatura, sino de la teoría, de la antropología, y fui mamando todo eso desde muy pibe. Y Tejada Gómez resumía en la poesía toda esa ideología que yo estaba mamando de muy pequeño, ¿no? Y para mí Tejada Gómez es un ejemplo, no solo como ejemplo de vida, sino que fue una persona que siempre se preocupó hasta en sus últimos días de seguir creciendo con las canciones y con los poemas que hacía, digamos, una persona muy inquieta. Y tuve la suerte, después de que pasaron los años, de entablar amistad con sus hijas, sobre todo con Paula, que somos muy amigos, y con Dora Giannoni, que fue una de sus compañeras, que lo acompañó en el exilio, estuvo exiliado con él, digamos, tenemos una amistad muy entrañable con ella. ¿Y Hamlet Lima Quintana? Sí. Hamlet Lima Quintana también llegó hacia mí de la mano de Tejada Gómez. A Hamlet Lima Quintana, cuando yo era muy pibe, tuve la suerte de conocerlo en vida, ¿no? Armando no lo conocí en vida. Cuando lo conocí a Hamlet, para mí fue, bueno,
estaba frente al más grande de los poetas, uno de los más grandes poetas de Latinoamérica. Así que me acuerdo que yo era muy pibe, lo conocí en una peña y le pedí por favor al señor que conducía esa peña que me dejara decir algunos poemas, y ahí me saqué el gusto de decir unos poemas de Tejada Gómez y dedicárselo a Hamlet. Yo era muy pibe, de haber tenido 16, 17 años. ¿Y qué te pasó con Atahualpa? Y bueno, Atahualpa fue el primer poeta que yo empecé a decir, porque yo venía más de la rama del folclore académico, más tradicional. Bueno, y Atahualpa es un autor que atraviesa todas estas facetas, todas estas variedades que tiene nuestro folclore. Entonces, también en la adolescencia leí libros, no sé, como Aires Indios, bueno, un montón de libros de Atahualpa Yupanqui. Incorporé algunos poemas para decirlo, digamos. A mí me pasó con Atahualpa de recorrer país. Por ejemplo, después tuve la suerte de viajar a un montón de lugares del país y sentir que ya había estado en esos lugares a través de las canciones de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que es como la maravilla que nos ha dejado don Atahualpa en su obra, ¿no? Permitir viajarnos aún aquello que por ahí no podíamos por cuestión económica, viajar nuestro país, recorrerlo y conocer esas otras realidades desde el lugar de uno. Sí, la magia, ¿no? Sí. Cuestión que me fascinó de Atahualpa Yupanqui, que después más grande, digamos, pude corroborar, comprendiendo de dónde venía el movimiento nuevo cancionero y demás, era esta cuestión de que don Atahualpa decía y cantaba, pero no construía estampas del gaucho, del criollo, del indio, sino que él estaba contando las realidades que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, esta cuestión de decir las realidades crudas que uno ve también marcó por ahí mi modo de componer y de decir, ¿no es cierto?, respecto del trabajo que estoy haciendo hoy en día. Y contanos el momento en que empezaste a escribir. ¿Cuándo fue y bueno, vos qué sentías en ese momento y qué sentís ahora que pasó el tiempo y bueno, y seguiste escribiendo? Mira, al principio te decía que por ahí no tengo un recuerdo preciso de cuándo comencé a escribir. Yo de muy chiquito escribía, por ejemplo, versitos y coplas para los actos de la escuela. A mí me encantaba siempre participar de los actos de la escuela y por ahí no ir a decir de memoria lo que la maestra nos daba, sino proponer algo, digamos. Siempre tuve esa inquietud con escribir. De hecho, mi vieja, por ejemplo, hoy en día guarda algunas hojitas de los cuadernos de la primaria donde yo componía. Después sí recuerdo que más o menos a los 15 años empecé a escribir los primeros poemas, ya pensando en esto de que yo quería ser poeta, digamos. A mí eso me gustaba, me gustaba mucho la poesía y bueno, le metí a escribir y empecé a relacionarme con amigos que estaban en el ambiente de la música de acá de Córdoba y comenzamos a hacer algunas canciones. En mi primer libro, que es del año 2002, creo que es, si no recuerdo bien ahora, hay publicado algunos de esos primeros poemas que hice, que fueron obviamente en esos primeros años mutando permanentemente, ¿no? Porque uno a medida que descubría otro autor y lo incorporaba como referente, iba modificando estos primeros ensayos que uno... cuando tuve 20 años tuve la inquietud de publicar y al poquito tiempo pude publicar mi primer libro. Contanos de tus libros. Mira, el primer libro que saqué, Poesía a Quemarropa, fue un libro que fue como para celebrar la amistad con varios amigos. Ese libro fue ilustrado por un amigo con el que seguimos trabajando hasta el día de hoy, que es Daniel Marín, es discípulo de Rafael Tauriño Cantos, un pintor santiagueño que ha trabajado con músicos como Duoco Planaco durante muchos años, y Dani Marín siguió esa tarea, digamos, como escenista, como muralista, bueno, hace diversas cosas. Y con ese libro, bueno, queríamos publicar nuestros primeros poemas y nuestros primeros dibujos e ilustraciones, así que hicimos un libro en una edición muy económica. Hicimos 200 ejemplares y nos sorprendimos porque realmente la respuesta fue buenísima y esos 200 ejemplares se agotaron enseguida, digamos. Hoy yo veo esos primeros libros, digamos, soy muy crítico con mi trabajo pasado. De hecho, creo que hay un solo poema que en mi repertorio de lo que digo hoy tengo de ese libro. Pero fue una experiencia hermosa del país, digamos, si hablamos del 2000 y del 2001, no hace falta
aclarar los hechos históricos que estábamos viviendo. Digamos, el país estaba sumido en la pobreza, tanto la familia de Daniel como mi familia, vivíamos en una pobreza total. En casa a veces teníamos solo para comer de la caja del bolsón que se nos daba en la municipalidad. No, fueron tiempos muy duros. Entonces sacar un libro y empezar, no sé, a vender empanadas, a tratar de hacer alguna peña para juntar plata para sacar un libro, también eran objetivos bastante delirados en aquella época, pero valió la pena. Salió el libro y lo celebramos, y a partir de ese libro comencé a viajar a diferentes lugares y a conocerme con otros poetas y con otros artistas, así que es realmente un recuerdo hermoso para mí aquel primer libro. ¿Y el último libro? El último libro es Hacer las cosas simples. Ese libro es desde el 2012. En realidad el último libro lo estoy trabajando ahora, es otro libro que espero poder sacar a fin de año. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Pueblo Chico. Pueblo Chico. El libro anterior, que es Hacer las cosas simples, es un libro, bueno, donde yo me encontré conmigo mismo, me encontré un poco con el escritor, y también es un libro que por suerte me abrió puertas a trabajar todavía con más músicos, en espacios, digamos, a los que uno por ahí quiere llegar. Digamos, ese libro me permitió trabajar con músicos, por ejemplo, que tocan en Cosquín, en Buenos Aires, en los festivales como Música de Provincia, en el Festival de Músicos de Rosario. Me permitió comenzar a trabajar, digamos, en esto de que fue para mí siempre un trabajo el tema de la poesía, pero me permitió empezar a ganar algo de dinero, por ejemplo, que es algo que siempre me planteé. Llegué tal vez con un poco más de madurez por las experiencias anteriores. Varios de los poemas esos fueron musicalizados, después algunos se grabaron, y todo eso, bueno, también comenzó a tener un rédito. Es un libro que una experiencia nueva para mí, porque yo venía en el libro anterior, en el segundo libro que saqué, que se llama Oraciones, trabajar con una editora y toda esta cuestión de los contratos y demás. Y Hacer las cosas simples fue volver a la simpleza, digamos, a la edición independiente, ya trabajando con artesanos especialistas en la encuadernación artesanal, aprendiendo a hacer los propios libros y difundiendo un poco también este modo que se ha difundido tanto en el país, que son los trabajos colectivos o los financiamientos colectivos, ¿no? Apostar a que uno, con la gente que tiene cerca y con la creatividad de la gente que lo rodea, puede concretar sus proyectos, ¿no es cierto? Fue un libro muy económico que me permitió reeditarlo varias veces, digamos, ya lo reedité 4 veces al libro, gracias a este formato artesanal, ¿no? Porque, bueno, otros escritores que escuchan tu programa, sabes que cuando vas a una editora, tenés que desembolsillar a veces una buena cantidad de dinero para poder hacer una edición. Y por eso yo siempre digo, ¿no?, que hay muchísimos poetas que capaz que no tienen dinero y no pueden llegar a la publicación. Sí, absolutamente. Bueno, hoy el tema de las redes sociales nos permiten otros modos de publicación, ¿no? Por eso yo también creo que los escritores, y sobre todo los escritores que trabajamos con colegas de diferentes ramas del arte, tenemos que permitirnos otros formatos y no agotar nuestro trabajo de la escritura en la publicación, y tenemos que apostar a diversos modos de edición. Yo, por ejemplo, hubo colegas que hacen estampados en remeras, que hicieron remeras con algunos poemas míos. Ahora estamos en el proyecto de hacer uno con Daniel Marín, con el artista que te comenté, que saqué mis primeros libros, en el proyecto de hacer algunos videoclips sobre poesía, digamos que tal vez pueda ser una novedad porque no hay muchos videoclips sobre eso. Ediciones cortas tipo trípticos, folletos, libros objetos, digamos, todas esas cosas las tenemos más al alcance de la mano. Y esto sin desmerecer a las editoras, ¿no? A mí me parece que hay editoras en el país, y sobre todo en Córdoba, por lo menos las que conozco, que hacen un laburo bárbaro con los poetas y no tratan de exprimirlos, sino de presentarlos, que los poetas puedan publicar, ¿no? La poesía, que es un género que no vende, o sea, partamos de esa base. Sí, no, totalmente. Con lo que decís de encontrar otras formas, eso es importantísimo, ¿no? Porque hay un montón de vehículos para llegar a la gente a través de la poesía, ¿no?
y bueno, hay que ponerlos en práctica. Sí, absolutamente, porque además, si no llegamos a los jóvenes, ¿no? Imagínate que nosotros por ahí en décadas pasadas, si te vas, no sé, a principios del siglo XX o al siglo XIX, la poesía estaba muy en boga entre la juventud, ¿no? Sí. Y es algo que se ha ido perdiendo por ahí de los fines de los 70 para acá. Bueno, hay una dictadura, o varias dictaduras, pero sobre todo la última, que dejaron una marca respecto de lo que es el consumo de arte. Entonces nosotros tenemos que apostar a nuevos formatos para que los jóvenes puedan, desde sus nuevos códigos, desde sus nuevos soportes, acceder a la poesía. Pero eso es un trabajo que nosotros tenemos que permitirnos desde desprejuiciarnos, ¿no es cierto? Totalmente, Las plataformas las tenemos y por suerte son muy económicas. Yo, por ejemplo, uso mi Facebook, la mitad del tiempo que paso en Facebook es para publicar mis poemas, ¿no? Y entonces los poemas se comentan, y que se arme un debate sobre un poema, por ejemplo, está bárbaro, ¿no? Porque es lo que uno busca con la poesía. Y sí, totalmente. Y decime, ¿qué diferencia encontrás desde los primeros poemas a, por ejemplo, este último libro que estás armando ahora? Y las diferencias son muchas. Yo, digamos, he encontrado mi método, por ejemplo, que creo que por ahí es un signo de que yo reconozco de mí en madurez en cuanto al modo de trabajar, digamos. Estuve mucho tiempo buscando un método de cuál era el método de la poesía de Max Ibáñez, y creo que lo encontré, digamos. Yo hoy por hoy me siento a escribir y es como que me empieza a sonar cierta musicalidad de lo que voy a decir, y arranco con eso. Me llevó mucho tiempo lograrlo, y de hecho yo escribo para decir, digamos. Lo que menos hago es publicar poesía. Yo cuando me pongo a escribir pienso en cómo lo diría al poema, digamos, y pienso situaciones en cómo lo diría. Entonces, por eso te hablo de musicalidad. Esa musicalidad la he encontrado en la he resuelto en estos últimos trabajos más que en los primeros, digamos. Los primeros fueron los escalones. Y por supuesto, también uno, le da vuelta de rosca a la estética que uno busca. A mí me gustó siempre escribir en palabras simples, digamos, no en léxicos que sean complicados, ni estar tan atado a la técnica, si bien esto implica estudiar mucha técnica también. No soy para nada un enemigo de la técnica, pero para poder encontrar un método hay que estudiar, digamos, justamente esa técnica. Y en esos primeros poemas esto que te estoy diciendo no está, ¿viste? Pero me abrieron la puerta para poder ir encontrando este sendero que hoy sigo. Max, sí. Sí, ahora vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con la entrevista. Dale, buenísimo, seguimos así. Vamos a escuchar El Calladito, letra Max Ibáñez, música Pachi Herrera. Taquirari, El Calladito. He venido a la fiesta otra vez a bailar con usted. No existe otra razón de que vuelva. No existe otra razón de que vuelva. Esta noche las penas se irán con un vino no más. Ya me animo y le invito a mi negra. Ya me animo y le invito a mi negra. Por vestirla de la flor más bella, los colores de nuestra quebrada, con la luz del soberbio paisaje, se han subido esta noche a su falda. Cuando tocan algún taquirari, cuando salgo a la pista y la abrazo, cuando logro tomar su cintura, es Jujuy quien me tiembla en las manos. Es Jujuy quien me tiembla en las manos. ¡Ahí va las palmitas! La 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 la, 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 esa cosa.
calladito me quedo otra vez al bailar con usted. No sabe lo que siento, mi negra, no sabe lo que siento, mi negra. Miro al suelo, no sé qué decir, usted se está por ir. Yo siento que me traga la tierra, siento que me traga la tierra, pues me guardo de mis intenciones mientras sueño besar el reflejo como el agua sobre la salina que ha prendido la luna en su pelo. Dios no quiera que acabe esta fiesta, usted baila conmigo y espero pueda ver que mis ojos le dicen: es Jujuy quien me brota de adentro, es Jujuy quien me brota de adentro. Venga conmigo ahí. Mientras no se vaya mi negra, sabe usted mi cariño es sincero, es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero, para hacerle saber que la quiero. ¡Fuerza ahí! Esta vez no se vaya mi negra, sabe usted mi cariño es sincero, es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero, para hacerle saber que la quiero. Así dice, para hacerle saber que la quiero. ¿Cómo es? Saber que la quiero. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Hoy, siempre te acompaña. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos charlando hoy en Poetas Argentinos con Maximiliano Ibáñez. ¿Tienes algunos poemas que nos puedas leer? Sí, tengo acá, mira, justo estaba buscando algún poema que sea del primer libro del que estuvimos charlando recién. Y bueno, yo te comentaba que ese libro fue escrito, bueno, en una época que yo la recuerdo como muy triste en este país, ¿no? Que fue la previa al estallido del 19 y 20 de diciembre. Bueno, y salió este poema, mira, te lo digo y después te cuento de dónde vino el poema. Dale.
Se llama La Polenta. Tengo en la boca este grito historial de América y su sangre. Tengo entre mis dientes al sideral poder de la molienda, profética habitante, heroína primordial en esta teología del Dios desdentado. Tengo una mano antigua tejiendo en mi saliva la armonía del almuerzo y una bandera de colores flameando en este viaje por cosmizar mi vientre. Y viene de algún río hechizado en los Andes hasta la piedra herida, mortero del silencio con ana de mi carne, Mesías en el viaje de esta patria mestiza, mítica herencia de los rostros marrones, del libro donde el sol ha escrito nuestra suerte. Madrina del trabajo, milagro del maíz reencarnado en la mesa, ha venido a golpearme la vergüenza del pobre y a salvarme del hambre, la polenta. Muy bueno. Eso es del primer libro. Ese es del primer libro, A Quemarropa. Y este poema, bueno, recuerdo la situación con la que comencé a pensarlo, que era un día que estábamos en casa almorzando, mi hermana, mi mamá y yo, estábamos almorzando una polenta con aceite y queso, que era lo que había para comer en la casa. Cuando sirve la comida mi hermana dice que estaba muy enojada con la situación económica, ya era muy piba, estaba muy enojada con la situación económica que vivíamos, y le dice a mi hermana de perros. Entonces mi mamá se levantó y le dio un cachetazo enorme y sacó el plato de polenta afuera y se lo dio al perro, y mi hermana se quedó sin comer ese día. Recuerdo esa situación tensa, y bueno, a partir de ahí salió ese poema La Polenta, ¿no?, que tantas veces nos salvó a nosotros y a un montón de familias de este país, y de la historia de América en general, ¿no?, porque la polenta es el más común. El alimento tal cual. Sí, el más común y el más milenario alimento de América, digamos, desde que apareció la agricultura. Y de ahí viene. Y después tenés otros poemas ¿tenés de los otros libros? Sí, tengo acá a mano para decirte, a ver, déjame pensar. ¿Qué te voy a decir? Bueno, mira, tengo por ejemplo un poema, a mí siempre, bueno, me considero una persona no machista, de las reivindicaciones de género, la reivindicación de los derechos de la mujer y los logros que ha obtenido, los he celebrado mucho y los comparto, digamos, los acompaño, como hombre, como docente, y siempre me gustó escribir, digamos, que en mis libros y que en mi obra haya presencia de las historias de las mujeres, de las luchas. Este es uno de los poemas que más me gusta de los que hice, se llama María Ave. Joven trigal prometido, hembra metal del arado, María mujer semilla, María de los sembrados. Madre rezando los hijos, oración comprometida, María blanco pañuelo, María de las heridas. María, eterna diosa de greda, ave purísima luz, reza canto de la tierra. Pezón de toda esperanza sideral, parto del viento, María sola y su niño, María de nuestro tiempo. Pálida flor, cama adentro, corazón arrodillado, María de mugre ajena, María sueño descalzo. Eterna diosa de greda, ave purísima luz, reza canto de la tierra. Adolecer del abrazo, tentaciones de la hoguera, María de faldas cortas, María de piernas nuevas, bendición de los pecados, salmo corporal ardiendo, María de los abrazos, María de los desvelos. María, eterna diosa de greda, ave purísima luz, reza canto de la tierra. Estamos escuchando al poeta de Córdoba, Maximiliano Ibáñez, que nos está leyendo sus poemas de sus libros. Decinos dos más. Te digo alguno más. Mira, te voy a algo para que quienes te escuchan sepan algo de mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo que a veces ni siquiera figura en el mapa porque es muy chiquito. Mi segundo libro, que se llama Oraciones en llamas y otros gritos. Ahora te cuento de paso que estoy con el proyecto de armar una página web para que la gente pueda descargar de manera gratuita los libros y puedan circular más, ¿no? Porque hasta ahora el único que tengo en la web
dando vueltas el último, que es hacer las cosas simples. Así que si alguien lo quiere rastrear para leer y después hacer la crítica o la sugerencia que quiera. Está muy Mira, bueno eso, ¿no? De poder descargarse el material. Sí, está buenísimo. Nosotros justamente con la ayuda del productor de Pachi Herrera, del músico que pasaste hace un ratito la canción El Calladito, él me está dando una mano para que justamente diseñemos sitios web que tengan formatos para los teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces que los jóvenes puedan descargar. Yo hoy doy, por ejemplo, muchos talleres que doy en nivel secundario, en nivel terciario, entonces los pibes por ahí quieren acceder, pero los pibes no compran un libro, ¿no? No, tal cual. No está ni dentro de su cultura ni muchas veces dentro de sus posibilidades. Entonces poder descargarlo con el teléfono es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar. Y sí, eso Bueno, es... estaba por contar de mi pueblo. Sí. Mi pueblo, bueno, es un pueblo muy muy religioso, y hace muchos años escribí este poema pensando en lo que se pide en las fiestas patronales de mi pueblo. Oraciones de poleo respira el aire del pueblo. Como el humo de las casas toman la forma de un canto. El rosario es una antigua extensión de la ceniza, la cita de Espinillos que murió en las letanías, ardiendo viejos rezos de anhelos e imposibles. En la fiesta del santo y de los pobres, el sol pone la mesa para ahuyentar al hambre. Con su mantel de oro decora los tablones lastimados de cal y luz, que sobre caballetes inician el ritual de cada comunión que dicta el almanaque. Locro por hostia, vino por sangre. El rocío encanta la rutina del pueblo, le agrega otro color o solo la suspende para dar lugar y forma a ese murmullo eterno y vegetal que viene en procesiones. Primer misterio, o cuarto, al fin da lo mismo. Los días son un corto recreo de la Virgen. Ella aprovecha y luce sus mantos minerales, su gesto a socavón, su rostro a porcelana. Se proclama desnuda de 1000 Ave Marías, los vivas le retornan la unicidad de madre, el sitio matriarcal en los imaginarios, para luego volver a la piedra más alta, a su sueño inmolar de eterna protectora. Dios nos salve, María innumerable, llena eres de pan, ojalá lo repartas a los desposeídos. Te entrega el hombre humilde su canción desmedida, el último rescoldo de una baguala afónica. Te deja su silencio retorcido a los gritos, su ruidito en la panza, el llanto celestial de los hijos que nacen la esperanza cicatriz en sus manos y te nombra patrona de sus necesidades para que no te acabes en una absurda imagen que ruegue por su alma a la hora de la muerte. Oraciones de poleo respira el aire del pueblo, credos de mate cocido, rezos de leche que amamanten un milagro. Maxi, y nos decís el último poema y después seguimos con la entrevista. Bueno, a ver, déjame a ver qué se me ocurre. Te voy a hacer un poema del último libro, que es un poema que le hice a mi hija, que padeció se llama La vida es una niña. La vida es una niña con un vestido largo hecho de viento y flores amarillas, porque la niña gusta de las flores del campo, las flores más sencillas. Así es esta niña, viendo upa, estirando los brazos, nos obliga a cargarla con su peso de vida cuando hay que levantarse o al volver del trabajo, cuando estamos cansados, quiere estarnos encima. Creciendo diariamente, más juguetes y asuntos nos pone en la mochila. Hay que cuidar la vida es una niña, enseñarle a mirar porque siempre nos mira y sus ojos redondos esperan de nosotros el gesto paternal de la certeza. Atención, pan, caricias, pues se enferma la niña si estamos distraídos en la vida ficticia y puede ser jodido, ya sea gripe o cáncer, curar a nuestra niña. Tan bella, tan cambiante, nos ríe y llora y ríe, depende de si el día es de solo de nubes, de sombras o alegrías. Y cuando llora abraza sus muñecas de ausencia
y cuando ríe toma las manos de otra niña. Y cómo nos anima, con su luz titilante que guía y desconcierta, con sus cuentos de hadas o su tono realista, sus berrinches por dulces y todo el desparramo de cosas de la vida. Es cierto, pues así es esta niña, caprichosa, se viste de verde en cada fiesta para bailar y darnos su beso en las mejillas. Hermoso. Bueno, te agradezco que te guste. Muy lindo, la verdad. Decime, ¿vos crees que con la canción se llega más a la gente que capaz a través de un poema escrito en un libro? Sí, absolutamente, digamos, no solo por los medios que tiene la canción en comparación a la poesía, sino porque creo que la canción o la música como género ha sido siempre históricamente un género muy solidario y muy integrador con las otras ramas del arte, ¿no? Entonces creo que por lo menos yo me siento muy cómodo con la poesía acompañada de la música, ¿no? La poesía convertida en canción, tal vez una experiencia muy personal, pero también uno lo ve en lo cotidiano, ¿no? Por ahí, no sé, grandes poetas, no sé, como Miguel Hernández, por ejemplo, muchas de las cosas que conocemos de las canciones, bueno, como los referentes que yo tuve, Hamlet, Lima Quintana, Tejada Gómez, a muchos de ellos se los conoce a veces apenas por las canciones, y hay gente que se sorprende, me ha pasado a mí de decir poemas de Tejada Gómez, y gente que se sorprende, conocía sus canciones o su historia de exilio, su amistad con Mercedes Sosa, ¿no? Entonces, la canción es un gran vehículo para la poesía, y de hecho es una parte fundante, ¿no? No hay canción si no hay palabras, si no hay poesía, por lo menos en la mitad de lo que sucede en la canción. ¿Vos organizás el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo? Sí, Contanos bien acerca del encuentro. Sí, mira, el encuentro es un encuentro que se realiza hace 26 años ya en San Antonio de Arredondo, que es una localidad que está al sur de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Es un encuentro autogestivo, es un gran evento. Para que te hagas una idea, el año pasado, en los momentos de más participación de gente, había unas 7.000 personas, y consiste en actividades en el día y en la noche, digamos, está dividido de manera tal que en el día suceden talleres, charlas, exposiciones, muestras, performance, actividades en la cocina, que es un lugar de encuentro y de canción de gente de todas las provincias del país. Y por la noche hay un escenario donde hay espectáculos de músicos de diferentes géneros, si bien por ahí el folclore es el que más peso tiene desde los inicios del encuentro. Todos los que participan, con especial atención a que pasen por ese escenario artistas de nuestro cancionero, que no necesariamente estén reconocidos por los medios de comunicación, digamos, que no sean mediáticos, ¿no? Entonces trata de dar espacio a toda esa heterogeneidad de la canción que hay en nuestro país, ¿no? Esas son las características de un evento totalmente gratuito que se realiza a partir del trabajo de varias familias que viven aquí en San Antonio de Arredondo, con colaboración, bueno, de artistas, talleristas, universitarios de acá de la ciudad de Córdoba, ¿no? Es un encuentro en el que participa mucha gente, es totalmente autónomo, no hay sponsors, no hay empresas por detrás, y si bien a veces los gobiernos de turno, el municipal, o a veces la Nación, Cultura de Nación han apoyado, siempre la organización se mantuvo de manera independiente. Es algo bastante raro en Argentina, ¿no? Qué bueno la verdad que se haga un encuentro así, está piola, ¿no? Porque sí, y más hace tanto tiempo, ¿no? Obviamente que no tenía las características que tiene hoy, digamos, fueron características que se fueron buscando intencionalmente de alguna manera, ¿no? El encuentro nace allá por la década de los 90, ¿no? Que es también el inicio y el triunfo de la globalización como modelo cultural. Y bueno, desde Latinoamérica, por suerte, siempre pudimos animarnos a construir otros modelos y otras propuestas de
de cultura. Entonces, en San Antonio no importa si vos sos Juan Pérez, que no te conoce nadie, o sos Rally Barrio Nuevo o el dúo Coplanacu. Digamos, todos tienen en el escenario el mismo tiempo, digamos, todos los artistas que pasan tocan 4 temas. Para los talleristas, por ejemplo, el requisito no es que tengan un gran currículum, sino que hayan participado de otras ediciones anteriores del encuentro y hayan conocido su dinámica, hayan transitado los espacios de trabajo comunitario como lo son la cocina, el mantenimiento del predio, la seguridad del predio, y después recién realicen sus propuestas de formación educativa y demás, ¿no? Porque en San Antonio lo que importa es el hecho comunitario por sobre el hecho artístico, ¿no? Recuperar el sentido de comunidad, eso sería el eje de San Antonio. Y el arte es, digamos, la mejor excusa que hemos encontrado para llevarlo adelante. Excelente. Maxi, ahora vamos a una pausa y después seguimos con la charla. Dale, buenísimo. Escuchamos Humilde Abrigo de los Serranos, de José Luis Aguirre. En las alturas nidal del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Cuando hagamos un pozo de barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, hay ser la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, Yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. Por ahí las piedras se me hacen luna y allá en el cuarzo encuentro una estrella y entre la paja sedienta runa he visto al mar cantando mareas. Yo solo pido que para agosto renazca mi alma florcita agreste en el paisaje calmo y remoto y en el mirar puro de mi gente. Cuando hagamos un pozo y barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, hay ser la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, Yuyito
tu hermano, humilde abrigo de los serranos. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La sala juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos charlando con Maximiliano Ibáñez, poeta de Córdoba. Contanos bien cómo ves el panorama poético de Córdoba. El panorama, el panorama poético de Córdoba para mí es muy amplio, ¿no? Y muy diverso. Córdoba tiene una particularidad que es la universidad que tiene en el centro del país, entonces hacia aquí confluyen gente de muchísimas provincias, digamos, desde Jujuy, por ejemplo, yo a partir de Jujuy, de la universidad he conocido a músicos Jujuy, de La Rioja he conocido a Ramiro González, que es un gran cantor y también un gran poeta riojano. En los espacios de universidad conocí a José Luis Aguirre, que también es cantor y es poeta. Aquí, digamos, se da un ambiente muy, muy heterogéneo, y también la poesía por ahí más de un corte ciudadano, la que circula en los bares, en los encuentros de los centros culturales, en los festivales de poesía. Entonces es muy diverso el panorama. Por lo menos desde mi experiencia me he encontrado con mucha gente joven, de entre 20, 30 años, trabajando la poesía, pero con facetas muy, muy diversas. Entonces me animo a decir que hay una actividad muy intensa. Y en Córdoba, hace pocos años, digamos, menos de 10 años, hay un fenómeno muy, muy emergente, que es el de las editoras independientes, pequeñas editoras que por lo general están impulsadas por escritores que han buscado sus propios medios de publicar, y ese medio lo volvieron como un método colectivo para otros escritores también. Entonces eso hace que circule muy activamente, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Córdoba, lo que es la poesía. Obviamente cuando uno se va más a los pueblos del interior la situación cambia totalmente. Y en algunas localidades cerca de Córdoba sí, digamos, hay mucha circulación de lo que es la poesía y la canción junta, con los artistas plásticos también. A mí me gusta mucho lo que sucede en Córdoba con la palabra, con los fenómenos del muralismo, de las impresiones que aparecen, las carteles, grafitis, la palabra está muy presente en el ámbito, bueno, que te decía, de la ciudad, ¿no es cierto? Eso es más o menos, es muy difícil definirlo, porque es realmente muy, pero muy diverso, muy, muy rico en ese sentido. Vos recorriste el país. ¿Qué te dejó esa experiencia en tus textos? Muchísimo. Obviamente me falta parte del país recorrer, me falta el sur, es como una deuda que me falta conocer buena parte del sur, pero el norte, el este, el centro, he tenido suerte de recorrerlo bastante, y de pibe, bueno, tuve justo también la suerte de poder conocer a Tato Iglesias y subirme con él al proyecto Universidad Trashumante, que fue un proyecto de educación popular
que recorrió todo el país de norte a sur y participé de casi todas las giras. Tato Iglesias es un educador popular de San Luis, que él trabajó en los equipos de Paulo Freire allá por los años 70 y después comenzó acá en Argentina a formar equipos de educación popular. Y en el año, creo, si no me acuerdo mal, 98, 99, se subió a un colectivo, un Mercedes-Benz modelo 60 y algo, un colectivo que se llamaba El Quirquincho, ese colectivo, y con ese colectivo salió a recorrer todo el país dando talleres de educación popular, donde iba un equipo de educadores populares acompañado de artistas. Esa fue, digamos, la vuelta de rosca que él le dio a la educación popular. Y a partir de ese proyecto yo tuve suerte de recorrer muchísimos lugares, ciudades y parajes rurales inhóspitos de nuestro país, que obviamente dejaron marca en un montón de poemas y canciones, y sobre todo por ahí en esto que muchos denominan lo que es, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, muchos le llaman la poesía social o la poesía con un realismo social, ¿no es cierto? Siempre las cuestiones sociales fueron mi inquietud de escribir. Trato de, tal vez haber viajado al país, lo que le dejó de marca a mi poesía es que no es una poesía por ahí autobiográfica o hermética, digamos, de lo que me pasa a mí por dentro, sino que suelo más escribir y dar testimonio de lo que veo, ¿no es cierto? Obviamente lo subjetivo siempre está mezclado en eso, pero bueno, trato de escribir esas cosas que uno va observando, muchas situaciones de injusticia, que algunas casi están, no sé, parecen perpetuas en nuestro país, y creo que a través de la palabra nosotros podemos ayudar a despojarnos de todos esos yugos que tenemos del colonialismo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ese sea el aporte que recibió mi poesía, de viajar y ver diferentes realidades. Siempre ojalá las instituciones educativas, las de educación media o educación superior, ojalá pudieran alguna vez hacer por lo menos una vez un viaje con sus alumnos por algún lugar del país, porque eso cambiaría mucho la cabeza de la gente que nace y crece en este país, ¿no? Sí. Decinos, Maxi, ¿qué representa la poesía en vos? Varias cosas. Yo creo, a mí la poesía me abrió las puertas a conocer un mundo que tal vez por la familia humilde de la que vengo no lo hubiera conocido, digamos, ¿no? Por eso a veces veo la suerte que tuve yo comparada a mis amigos de la infancia, y sé que muchas de esas oportunidades que yo tuve me las dio la poesía, en definitiva. También para mí la poesía representa un trabajo, digamos, a mí me encantaría obviamente poder vivir de lo que hago, y apuesto a eso. Por eso siempre me ocupé, por ejemplo, de registrar mis obras, de estar ordenado con las cuestiones de derechos de autor, y eso comenzó a generar un ingreso en mi vida, y eso está bueno, sobre todo cuando uno tiene una familia, porque yo tengo una esposa, tengo 2 hijos, entonces no comparto mucho esa idea de la poesía bohemia, ¿no es cierto? Tampoco tengo una posición económica para solventarla. Entonces para mí la poesía representa un trabajo, creo que es un trabajo serio, un trabajo comprometido, más allá de las ideologías, ¿no? De las posiciones políticas que pueda tener cada uno. Pero para mí representa eso, un trabajo en concreto, y creo que la poesía, que la palabra tiene una enorme fuerza transformadora, como la canción, una enorme posibilidad y potencial de despertarle a aquel que la está escuchando las ganas de hacer algo, ¿no es cierto? En esto sí soy por ahí autobiográfico. Yo escuché poemas de otros, escuché a Tejada Gómez y a mí me dio ganas de hacer algo, ¿no? Entonces tengo un poco esa inquietud también. Estoy completamente convencido de que nosotros con la poesía podemos construir un mundo mejor, pero a la hora de componer la poesía tenemos que pensar de egoísmos, ¿no? No pensar una poesía para que nos aplaudan, para que nuestro nombre sobresalga en revistas literarias, en programas de radio, de TV, lo que sea, sino despojarnos de egoísmos y escribir, digamos, generosamente, comprometidos con el trabajo de la poesía, ¿no? Maxi, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos y bueno, el espacio queda abierto para una próxima charla.
yo te agradezco a vos muchísimo que hagan este programa, porque seguramente es un equipo. Creo que hay muy pocos programas en las radios que se dedican exclusivamente dentro de lo que es la palabra, a los poetas. Entonces, en estos momentos en el mundo y en estos momentos del país que vivimos particularmente, es necesario que la voz de los poetas llegue y se multiplique. Y la radio creo que es un lugar genial, siempre ha sido un lugar históricamente genial para difundir la palabra. Así que te agradezco enormemente también la oportunidad de participar de tu programa. Un abrazo grande. Un abrazo. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto.